Ahora ingresamos al capítulo 10, titulado Disnea. ¿Cómo se va a definir la disnea? Vamos a empezar por la definición, luego vamos a continuar con su fisiopatología, la etiopatogenia, entramos a la semiología con la evaluación de la disnea mediante escalas, formas clínicas de presentación y el enfoque diagnóstico, tanto el anamnesis, el examen físico y exámenes complementarios. Se define a la disnea como la sensación consciente y desagradable de respiración laboriosa, secundaria al incremento del trabajo respiratorio. Entonces, así como es una sensación, es algo subjetivo, ¿no?, que comprende una dimensión emocional y cognitiva en función de experiencias previas u otros factores ambientales. Entonces, a veces podemos interpretar esa disnea o esa falta de aire o esa respiración desagradable de diferente manera dependiendo del contexto. Algunas expresiones que los pacientes van a manifestar es: siento agitación. Este es lo que más frecuentemente se usa en nuestro medio, siendo que la agitación es un trastorno psicológico y no tiene nada que ver con la falta de aire. Las personas de nuestro medio pues simplemente ponen como sinónimos de agitación y disnea. Ustedes no cometan ese error, ya saben. Pero sin embargo, si el paciente les dice que siente agitación es porque siente disnea, pero bueno, habrá que interpretar y entender al paciente. Otros dicen: me falta el aire, tengo cansancio, tengo fatiga, no puedo respirar, no me entra el aire en los pulmones, me ahogo, y un montón de expresiones que podemos simplemente identificarlas como disnea, ¿ya? Además de la percepción de esfuerzo ventilatorio, la disnea comprende una dimensión emocional, como ya habíamos dicho, y cognitiva, ¿no? En este sentido, es importante determinar en cada paciente el significado real de este síntoma, que expresa desde afecciones con amenaza vital originadas en el sistema respiratorio, cardiovascular o neuromuscular. Ahora, a estos tres niveles va a haber disnea. Les voy a mostrar un cuadrito, casi al terminar el tema, sobre la diferencia entre disnea respiratoria y disnea de tipo cardiovascular, ¿ya? Y bueno, el neuromuscular va a estar afectado pues por un trastorno de los músculos intercostales, lo que nosotros denominamos una neuritis intercostal, que es un trastorno de los nervios intercostales por afección de los músculos intercostales, ¿ya? Hasta otras en que no hay un sustrato orgánico y es de escasa magnitud, ¿no? Ya. La fisiopatología, bueno, no es tan complicada la fisiopatología, ya que tenemos estos tres tipos de receptores, ¿no? Receptores al estiramiento de la pequeña vía aérea, receptores a gases y partículas irritantes y los receptores J del intersticio pulmonar. Va a haber un estímulo, el cual va a activar los receptores de los músculos y las vías aéreas y la caja torácica principalmente. Estos a su vez van a estar activando también a estos tres receptores que ya hemos mencionado. Todo esto va a ir hasta los centros respiratorios del bulbo raquídeo, la protuberancia y la corteza cerebral, lo que se va a generar en un incremento del trabajo respiratorio, ¿ya? Y al incrementarse esta fuerza requerida, se necesita una fuerza mayor para distender los pulmones, por lo cual se genera la sensación de disnea. Entonces vamos a preguntar acerca de esta fisiopatología, que se los he dicho de manera breve, muy breve. Va a entrar una pregunta al examen. Antes de pasar al siguiente slide, recalcarles que los receptores J que están al intersticio son bien sensibles ante cualquier estímulo, ya sea que haya falla en los músculos, en las vías respiratorias, o ya sea que sean un desencadenante de estos otros receptores. Antes de continuar, quiero hacer algunas aclaraciones. Hay que diferenciar entre lo que son signos de incremento del trabajo respiratorio, que es la disnea, de la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, que no es lo mismo que disnea, pero puede haber disneas también con taquipnea. La polipnea o hiperapnea, que es el aumento de la ventilación, de esa relación, ¿no?, de la ventilación minuto a expensas fundamentalmente de un incremento de volumen corriente, ¿ya? Y 3. La disnea tampoco es equivalente a insuficiencia respiratoria, que es un concepto exclusivamente gasométrico. Entonces, al menos en nosotros, en la atención primaria, no existe el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Esto es más del diagnóstico de terapia intensiva,
donde van a hacer una prueba gasométrica para ver los gases en sangre. Y por último, se puede asociar a trastornos cardíacos, pulmonares, de la pared torácica, músculos respiratorios y factores psicosociales que enseguida lo vamos a detallar en la etiopatogenia. Pero antes veremos un pequeño caso clínico. Es un varón de 58 años con antecedentes de tabaquismo, EPOC. Consulta al servicio de emergencia por dificultad respiratoria. Ya se puede dar cuenta de qué se trata, ¿no? Hipertermia, tos productiva, con expectoración purulenta y más abundante de lo habitual. Refiere además dolor punzante en la base del hemitórax derecho, la famosa puntada de costado, ¿ya? En el examen físico son evidentes roncos y sibilancias bilaterales, así como submatides y estertores crepitantes en la base derecha. Además, el paciente presenta taquicardia de 120 latidos por minuto, cianosis y polipnea. Otro caso clínico. Ahorita lo vamos a desarrollar. Es una mujer de 48 años sin antecedentes personales de importancia. Remarcaremos esto. Concurre a consultorio externo por falta de aire, la disnea. El cuadro comenzó hace 6 meses luego de la muerte de su esposo. Es una paciente que enviudó recientemente y joven. Los episodios que refiere más como falta de aire para respirar que como dificultad respiratoria. Ocurren habitualmente en reposo y en su domicilio a cualquier momento del día. Ceden de forma espontánea de 10 a 15 minutos y producen una intensa angustia. Creo que hay una relación, ¿no? Ya. A lo cual hace al paciente el tema de abandono a su domicilio. En los últimos meses se ha agregado el dolor torácico y sensación de hormigueo en las manos. Ha realizado varias consultas médicas en las que se solicitaron electrocardiogramas, radiografía de tórax, espirometría, ecocardiograma, centellograma, ventilación, perfusión pulmonar para ver la polipnea, y todos estuvieron dentro de parámetros normales. Le indicaron diuréticos y vasodilatadores, obviamente sin mejoría, ¿no? Y el examen físico es normal. ¿De qué se trata estas cosas? Vamos a borrar esto, bueno, y lo dejaremos. Existen 5 causas de disnea. Bueno, en realidad son 4, porque estas son una sola causa, la 3 y la 4, pero lo ampliaremos a 5. ¿Ya? Primeramente, el aumento de requerimientos ventilatorios, ya sea por un ejercicio intenso. Los atletas y demás deportistas pues hacen una adaptación de su función cardíaca, porque no es cuestión de ir y correr y patear la pelota, no, tienes que hacer una adaptación de tu resistencia cardíaca, porque si rompes esa resistencia cardíaca vas a entrar en una disnea. Entonces el ejercicio que hacen los deportistas es para superar esas limitaciones que el mismo cuerpo tiene y poder adaptarse, ¿no?, a los requerimientos, ya sea aeróbicos o anaeróbicos, en el ejercicio, ¿ya? Una hipoxemia por hipercapnia, acidosis, embolia pulmonar y anemia. Entonces, en el caso número 1, hemos visto que este paciente sufre de una hipoxemia. Han visto que tiene estertores, que tiene expectoración purulenta, hay submatidez, ¿no?, en los campos pulmonares. Está con un cuadro infeccioso. Posiblemente esté haciendo una bronquitis o una bronconeumonía. 2. El aumento del esfuerzo necesario para superar resistencias. Ustedes saben que en la vía aérea puede haber resistencias, ¿no? Existen de 2 tipos, clásicamente se lo clasificaba en 2 tipos, el EPOC, que ya lo hemos visto aquí, el asma, que son enfermedades restrictivas, ¿no?, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya está, y la fibrosis quística y obstrucción por cuerpo extraño. Entonces, cualquier cosa que obstruya las vías aéreas también va a producir esa sensación de falta de aire. ¿Y dónde vemos más esto, más llamativo? En el asma bronquial, en pacientes jóvenes, y el EPOC en nuestros pacientes mineros. 3. Aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica. Pues aquí tenemos un montón de enfermedades que van a ser de tipo restrictivas, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades infiltrativas, edema de pulmón cardiogénico, sifoscoliosis, derrame pleural y neumotórax. Todos estos van a impedir de manera mecánica distenderse al pulmón, bueno, los pulmones y la caja torácica. Puede haber también una similar
fisiopatología con el deterioro neuromuscular, ya sea por poliomielitis, lesiones medulares, miastenia grave, síndrome de Guillain-Barré, o sea, la parálisis ascendente, que seguramente han escuchado muchos casos, y bueno, yo he visto dos en mi vida de estudiante. Es terrible, no pueden respirar algunos pacientes e incluso llegan a la intubación, ¿no? Y por último, las alteraciones psicológicas que modifican el umbral de percepción consciente, como en este caso, de este caso clínico tan largo, que era más que todo un trastorno de la ansiedad y la depresión, producto de que esta paciente enviudó hace poco tiempo, bueno, hace 6 meses dice aquí, ¿no? ¿Existe un trastorno de la ansiedad? Claro que sí. ¿Existen ataques de pánico? Sí. Por lo tanto, sale de su casa, tiene una crisis de angustia, ha recibido todos los exámenes complementarios, todo es normal, y también la exploración física es normal, y no ha habido una adecuada respuesta al tratamiento con diuréticos y vasodilatadores, ya que no es una enfermedad pulmonar obstructiva, ni mucho menos insuficiencia cardíaca ni edema pulmonar. No había nada llamativo a la exploración física, solamente la ansiedad y la depresión de la paciente. Para complementar un poco, les dejo este cuadro que quisiera que lo repasen en cuanto a la diferencia de una disnea de origen respiratorio y de origen cardíaco. Aunque este concepto ya no está tan vigente, se está perdiendo de vigencia, pero seguramente cuando hagan su internado o estén en una rotación de cardiología o neumología les van a preguntar, y así que es mejor que lo sepan de memoria todo esto, ¿ya? Ante la historia clínica, o sea, la anamnesis y la exploración física. ¿Cuál es la diferencia entre una disnea respiratoria? Mira, antecedentes de patología pulmonar, claro que sí. Hay fiebre, expectoración mucosa y estridor, lo que habíamos visto en el caso número 1 del anterior slide. En cambio, cuando es cardíaca hay antecedentes de cardiopatía. A ver. Y esto es lo que me pasó con una paciente que era diagnosticada de asma, pero no había patología pulmonar previa, pero sí era una paciente con hipertensión arterial, y también este paciente tenía pues una cardiomegalia. Entonces teníamos ya una cardiopatía estructural, ortopnea, dolor torácico, palpitaciones y nicturia, ¿ya? También tenemos la disnea paroxística nocturna, que es típico de las enfermedades cardíacas. La exploración física, ustedes ya han visto en el anterior caso que puede haber una expiración alargada, esto más que todo en pacientes que tienen asma, en pacientes que pueden tener una POC, este tipo de respiración, una inspiración rápida y una expiración prolongada, ¿no? Típico de una patología pulmonar, presencia de roncos y uso de músculos accesorios. Van a ver los músculos intercostales como se contraen y se distienden al momento de la respiración. En cambio, en una disnea de origen cardíaco van a haber una ingurgitación yugular, soplos cardíacos, ritmo de galope, estertores crepitantes, producto de un edema pulmonar secundario, una insuficiencia cardíaca, y un edema periférico, algo que no van a ver en este tipo de pacientes. Pero pueden ver combinación de estos signos con patología pulmonar en el core pulmonar, ¿ya? Este core pulmonar es la afección cardíaca por patología pulmonar. Esto van a ver generalmente en nuestros pacientes mineros que cursan con EPOC y con fibrosis pulmonar, que a la larga también afecta el corazón y hacen una insuficiencia cardíaca, y por lo tanto ese conjunto de signos y síntomas que se entremezclan tanto la disnea de origen respiratorio y cardíaco se lo denomina core pulmonar, o también llamado corazón pulmonar. Ahora, en cuanto a la evaluación de la disnea mediante escalas, se nos menciona la escala de Magler y la escala de Borg, que personalmente nunca las he usado, y esta es la primera vez que veo una escala de esfuerzo de Borg. Lo que generalmente utilizamos es la escala del NIHA, ¿ya? Miren, aquí están los 4 grados y el nivel de ejercicio que produce la disnea, ¿ya? También se le utiliza esta escala para la disnea cardíaca. Más que todo no es para diagnosticar si es una disnea de origen cardíaco o de origen pulmonar, sino más bien para
cuantificar el grado de disnea que tiene el paciente, independientemente si es una disnea pulmonar o una disnea cardíaca. ¿Ya? El NIHA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades del Corazón, la sociedad neoyorquina. ¿Ya? Ahora mire, grado 1. Camina deprisa un terreno plano subiendo o cuesta ligera. Hay una disnea a grandes esfuerzos. Grado 2. Caminar un terreno plano al paso normal de otras personas. Ya se está convirtiendo en una disnea moderada. Grado 3. Necesidad de pararse a tomar aire al caminar en un terreno plano. 4. Falta de aire con solo vestirse o levantarse, ¿no? Incluso en reposo. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo que cuando hagan la evaluación de un paciente con disnea, pues utilicen este cuadro. ¿Ya? Ahora, respecto a este cuadro y el anterior, ¿dónde está este cuadrito? Vamos a sacar algunas preguntas para el examen. Ya les digo de antemano. Ahora, recordemos que en cada paciente se debe interrogar sobre el grado de actividad física necesaria para que se manifieste la disnea, teniendo siempre en cuenta la sensibilidad individual y la actividad diaria habitual. Ahora, yo que estoy sedentario, voy a presentar disnea a un gran esfuerzo, a diferencia de hace unos meses atrás cuando estaba practicando atletismo, que no tenía disnea para nada, ¿verdad? Para darles un ejemplo, el esfuerzo para generar disnea varía mucho de una persona a otra, edad, entrenamiento, etc., ¿no? De manera que lo relevante es identificar el esfuerzo que antes no producía disnea y ahora sí lo hace. ¿Ya? Entonces siempre es bueno preguntar el antes y el después. En el siguiente acápite, formas clínicas de presentación. Vamos a ver la forma aguda y la forma crónica, que son las principales que se nos menciona, aguda y crónica. En una aguda, generalmente el paciente consulta de emergencia, ¿ya? Puede haber una falla aguda cardíaca, politraumatizados, embolias grasas, edema pulmonar de las grandes alturas, lo que se nos va a presentar en extranjeros que vienen a nuestra ciudad. Puede haber asma, ¿no? Y enfermedades cardíacas. Por lo general, una disnea aguda debe ser siempre evaluada como una situación de urgencia, ya que en la mayoría de los casos puede existir riesgo de vida. Entonces siempre, ¿ya? Sin embargo, yo como médico de atención primaria tengo consultas programadas y tengo mis pacientes con disnea, pacientes que tienen EPOC, insuficiencia cardíaca crónica compensada, ascitis, obesidad y embarazo, ¿no? Entonces, sí, en estas condiciones, en esta condición fisiológica sí puede haber disnea, ¿ya? Las mujeres que han cursado con embarazo pueden atestiguar de ello. Ahora, hay otras cosas que no se está mencionando en el libro de manera clara, pero también podemos mencionarlas aquí. La disnea asociada a sibilancias, que se va a traducir por obstrucción de vías aéreas. ¿Qué estamos pensando con esto? Asma. Disnea de reposo. Aquí también tenemos lo que habíamos mencionado según la clasificación del NIHA, una disnea incluso al momento de levantarse, dice, ¿no? Incluso se puede hablar de la disnea de reposo, que no puede ni dormir, está pues sediento de aire, en el tromboembolismo pulmonar, en el neumotórax, en el edema pulmonar. Y una disnea de esfuerzo, que va a ser en enfermedades orgánicas, cardíacas y pulmonares. Ya esto obedece a la clasificación del NIHA y lo que nos va a ayudar a diagnosticar, más bien dicho, a cuantificar el grado de disnea, no tanto así si es de origen cardíaco o pulmonar. A ver, ya, ahora vamos a cambiar nuestro puntero. Relativo al enfoque diagnóstico, ya les recalco y les voy a volver a recalcar, la anamnesis es el procedimiento esencial para el diagnóstico etiológico de la disnea, ¿no? Y de cualquier enfermedad. A veces es muy importante realizarse preguntas dirigidas. En este caso, de una disnea, ya sea de origen cardíaco o de origen pulmonar, ¿qué preguntas debemos hacer? ¿Cómo comenzó y evolucionó? ¿Con qué frecuencia aparece y en qué momento? ¿Cuál es su intensidad y cualidad? ¿Qué causas la desencadenan, la acrecientan o la alivian? ¿Existen síntomas acompañantes? ¿Cuáles son? Entonces son preguntas que debemos hacernos con frecuencia en este tipo de pacientes. Claro, algunas preguntas
se van a repetir de una patología a otra, como en el caso de las causas que la desencadenan. ¿Ya? En la anamnesis es importante indagar sobre los antecedentes familiares y personales. Por ahí estamos frente a un paciente con una insuficiencia cardíaca, posiblemente tengamos alguna enfermedad pulmonar, ¿no? alguna colagenopatía, como la enfermedad de Wagner, ¿no? Y podemos estar frente a patologías que son producto de factores de riesgo, como la diabetes. Y se ha hablado en algún momento en el pasado sobre el pulmón diabético, cosa que ahora no se lo habla mucho, pero sí se habla sobre afecciones pulmonares en el diabético. El modo de presentación, aquí tenemos, ¿no? Si hay síntomas acompañantes, cuáles son, la intensidad y la calidad, si este se va a presentar de forma súbita o de forma progresiva. Si es de forma súbita, ya podemos encontrarnos frente a una patología cardíaca, es lo más probable. Si es de forma progresiva, podemos encontrarnos lo más probable a una patología pulmonar. Ahora, un paréntesis. Se ha dicho sobre la palabra patognomónico. Y si recuerdan, en nuestra primera clase les dije que lo patognomónico ya no existe un signo o un síntoma propio de una enfermedad, ¿no? Entonces voy a usar ese término de lo más probable, que puede ser que es lo primero que va a encabezar la lista de diagnósticos diferenciales, seguido de otros diagnósticos, ¿no? Vamos a preguntar al paciente si la disnea se va a presentar en decúbito, ¿ya? Vamos a analizar algunos términos. La ortopnea, que va a ser la disnea en decúbito supino, o sea, cuando el paciente se echa. Esto puede estar predominantemente pues en patologías tanto cardíacas como pulmonares, pero podemos pensar en una pulmonar, ya puede tratarse de un EPOC o de una fibrosis pulmonar. Ahora, también tenemos la disnea paroxística nocturna, en la que nos hace pensar lo más probable una patología de origen cardíaco. Vamos a regresar al cuadrito que teníamos. Este cuadrito, la disnea paroxística nocturna, aquí tenemos la ortopnea, ¿no? Entonces, aquí vamos. Este cuadrito no se olviden las diferencias de una disnea respiratoria y cardíaca. Ahora sí vamos a hacer un diagnóstico diferencial de ambas entidades, ¿ya? Una disnea paroxística nocturna nos va a orientar más que todo a una patología cardíaca, una insuficiencia cardíaca, ¿no? La trepopnea o la disnea de decúbito lateral. Podemos pensar en una patología pulmonar, puede ser un neumotórax, ¿no? El paciente va a presentar disnea exclusivamente cuando se recueste de un lado y podemos ya pensar en el pulmón afectado. La platipnea, cuando presenta la disnea al ponerse de pie. Podemos pensar en los pacientes cirróticos, los pacientes con ascitis, que sí va a presentarse disnea cuando se pongan de pie. Ahora, hay una correlación entre la disnea y la tos, ya que si el paciente va a presentar disnea y tos, pues lo más probable es que estemos frente a una patología pulmonar. Ya puede ser infecciosa o ya puede ser crónica, como el EPOC o el mal de Mina, que es predominante en nuestros pacientes de nuestra ciudad, que es predominantemente una región minera. Aunque está mal dicho el mal de Mina, ¿no? Se llama las neumoconiosis. Y esto es por el polvo del sílice. También existe neumoconiosis por el asbesto, por el carbón y un montón de otro tipo de tierras, ¿ya? Disnea y expectoración. Podemos pensar también en una patología pulmonar infecciosa, ya sea que puede ser una expectoración verdosa, amarillenta, y la amarillenta, como saben, es característico de la patología bronquial, ¿no? Entonces podemos estar frente a un paciente con patología bronquial. Ahora, también puede haber una expectoración a salmonelada en un paciente con patología cardíaca. Entonces debemos estudiar a ambos aspectos. Ahora, ese aspecto a salmonelado no es lo mismo que la hemoptisis, ya que la hemoptisis, o sea, la aparición de sangre en la tos, ¿no?, constituye un signo de alarma. La hemoptisis representa la eliminación de sangre procedente del tracto respiratorio. Puede variar desde estrías hemáticas hasta hemoptisis franca, de forma
de una gran bocanada que pone en peligro la vida del paciente. Y esto se ha visto bastante en el servicio de neumología, pacientes con tuberculosis, pacientes con enfisema secundario al EPOC, a las neumoconiosis, que estos pacientes van a tener una hemoptisis marcada. ¿Y cuántos se nos han muerto porque no se ha podido controlar esa hemoptisis? Incluso podemos ver las hemoptisis en el tromboembolismo pulmonar. Claro, es también mortal. Entonces tenemos que estar alertas cuando el paciente presente hemoptisis, ya sea solamente como estrías de sangre, a la expectativa. Es lo que nos decía mi docente de neumología, la doctora Valdivia, decía expectativa, ¿no? Nos mantenía ahí al lado del paciente. La disnea y dolor torácico es lo más probable una cardiopatía isquémica, ya que no solamente va a ser el dolor torácico, sino también la irradiación de la misma hacia el lado izquierdo del cuerpo. La disnea y sibilancias va a ser característico pues en el asma, ya, en el asma de origen pulmonar, pero también puede haber en el asma de origen cardíaco. Cuando llevemos el tema de asma vamos a desarrollar un poco la diferencia entre un asma de origen pulmonar y un asma de origen cardíaco, pero mientras se los voy a hacer la onomatopeya de lo que es una sibilancia. Es como un silbido, y escuchen esta disnea, ¿no? Es un paciente que ya tiene pues una taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y además presenta sibilancias. Puedes estar frente a un paciente con asma, ya les dije, de origen cardíaco pulmonar, o tal vez un paciente con una crisis nerviosa. Algo que me olvidaba, ¿no? Es el aumento de la respiración superficial en un paciente también con dolor torácico, ¿no? ¿No? Es una respiración superficial. Y antes al respecto, no se olviden que la hipopnea es ese aumento de la frecuencia de la respiración superficial, ¿ya? Esa es la hipopnea. Y la batipnea es el aumento de la profundidad de la respiración, ¿ya? Entonces, hipopnea, respiración superficial, y batipnea, una respiración profunda. Muy bien, ahora sí continuemos con el examen físico, que ya este slide es penúltimo, pero lo voy a hacer de manera superficial porque hemos abarcado más que todo lo que es la disnea, un diagnóstico diferencial entre disnea cardíaca y disnea respiratoria. Sin embargo, cuando veamos patología pulmonar, nuevamente vamos a tocar el tema de disnea. Vamos a tocar también el tema de cianosis. Entonces, no nos preocupemos ahora de profundizar en los aspectos de la exploración física, ya que lo vamos a tocar de forma más detallada en sus temas respectivos, ¿ya? Lo que aquí vamos a llamar la atención y vamos a sentar las bases de un examen físico, no vamos a desarrollarlo como tal plenamente, sino solamente sentar las bases. Cuando llevemos patología pulmonar y cardíaca vamos a nuevamente mencionar este acápite, ¿sí? Tenemos que ver la postura del paciente, cómo es la postura al momento de respirar. Miren, en la consulta tengo pacientes que adoptan esta postura. Un paciente recostado puede estar abrazado de su almohada, o preferible quiere estar sobre muchas almohadas recostado, ¿no? También al momento de que el paciente ingresa al consultorio, con si se apoya o no se apoya al escritorio, cuál es la postura del paciente, y sin que nos diga nada podemos ya saber que este paciente tiene disnea, hasta por su forma de hablar, ¿no? ¿Qué tal si viene un paciente y les diga: muy buenas tardes, doctor, estoy viniendo a la consulta, mire, resulta que tengo falta de aire? Ahora el otro ejemplo, el mismo argumento, pero escuchen la forma de hablar: doctor, vengo a consultar porque tengo falta de aire. Desde ayer me está faltando el aire. ¿Qué les parece? Hasta la forma de hablar tenemos que percibir en nuestros pacientes, ¿sí? También veremos si hay presencia de temblor, que nos puede orientar a un tromboembolismo, ¿no? También tenemos que ver en la exploración física. Mire, esto ya es desde que el paciente ingresa, y mientras haces la anamnesis también estás haciendo tu exploración física, como se dice vulgarmente, a ojo clínico. A la exploración física también tienes que ver la palpación, ¿ya?
si va a haber vibraciones vocales, si puedes hacer la prueba para ver si hay el movimiento de la caja torácica, para ver si no hay líquido, ¿no? Tienes que usar la percusión para hacer uso de la percusión para ver si no hay matidez, submatidez, a la auscultación, donde vamos a encontrar crepitantes pulmonares gruesos, edema en miembros inferiores, que es más típico de insuficiencia cardíaca, y crepitantes pulmonares finos, roncos y sibilancias de etiología pulmonar. Aquí presento un cuadro en el cual se nos habla de los hallazgos de exámenes físicos y su orientación hacia posibles causas de disnea, ¿ya? Tenemos que ver desde el examen físico general, la palidez, edema en miembros inferiores, mira, insuficiencia cardíaca. Si hay fiebre, claro que es una infección pulmonar. Si es un edema asimétrico de miembros inferiores, en un TEP, ¿no? En un tromboembolismo pulmonar. Lo que habíamos mencionado, roncos sibilancias, puede haber una patología pulmonar como el asma bronquial y el EPOC. Estertores crepitantes e insuficiencia ventricular izquierda. Vamos a ver en el apartado correspondiente a patología pulmonar las diferencias entre estos roncos, sibilancias y los estertores crepitantes, ¿ya? Vamos a ver los estertores en velcro, que es típico de la fibrosis pulmonar, matidez en la hipoventilación, hipersonoridad de la hipoventilación, matidez crepitantes, miren, y soplo bronquítico, incluso a la palpación y a la auscultación vas a ver signos de condensación pulmonar, ¿ya? Sibilancias localizadas y estridor, obstrucción de cuerpo extraño, que no es lo mismo que las sibilancias del asma. Si ves una obesidad y cifoescoliosis, posiblemente va a haber una insuficiencia respiratoria restrictiva por el aumento del volumen. Y bueno, en los siguientes temas vamos a ver cianosis, que también se puede acompañar con la disnea, que es típico de una insuficiencia respiratoria. Y bueno, no tan común, pero una cuadriparesia y areflexia, que es el síndrome de Guillain-Barré, que como les dije, yo he visto 2 veces en mi vida de estudiante. Ya de mi vida de interno he visto una sola vez y nunca más, pero seguramente ustedes lo van a ver. En cuanto a los exámenes complementarios, podemos pues imaginarnos toda la gama de exámenes que vamos a pedir, empezando de un hemograma. No debe faltar la radiografía del tórax, ¿no? Para hacer un diagnóstico entre neumonía, atelectasia, derrame pleural, neumotórax, insuficiencia cardíaca. Entonces no debe faltar estas 2 cosas, ¿ya? Incluso en el campo, en los hospitales del campo, no falta un laboratorio y un gabinete de radiografía. Ahora, creo que también les han dotado del electrocardiograma para hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades cardíacas. En los hospitales de tercer nivel, el neumólogo pues utiliza la espirometría para ver el tipo de enfermedades restrictivas o enfermedades obstructivas. El ecocardiograma para ver las valvulopatías, ¿no? Esto también tenemos en la caja y en el Hospital Bracamonte, y ya nos dan pues los datos del ecocardiograma y nos orientan a una patología cardíaca. Gases en sangre, esto ya es más del dominio de terapia intensiva. Sin embargo, también los de medicina interna también manejan los gases en sangre. Los de medicina familiar no tanto, porque esto es más del uso hospitalario, ¿ya? Y en fisiología de Guyton podemos ver pues las fórmulas para ver si no hay una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica, a diferencia de una acidosis respiratoria y una alcalosis respiratoria. Bueno, no es el tema, pero se los menciono. Y una saturometría, que esto sí vamos a ver en todos los consultorios, ¿no? Un oxímetro de pulso. Conclusión. Para terminar y para resumir, 5 puntos. La disnea es un síntoma que genera alarma tanto en el paciente como en el médico. Ya habíamos mencionado que si esta disnea, no dudes al paciente en hospitalizarlo si ves que es grave y si ves más si está acompañado con una hemoptisis. Pueden ser alteraciones benignas, claro que sí, especialmente las disneas crónicas, pero también puede ser patología potencialmente mortales y que requiere una terapéutica inmediata. Incluso pacientes, si ves que es un tromboembolismo pulmonar o una insuficiencia cardíaca descompensada o un cor pulmonar descompensado, hospitalizarlo inmediatamente a tu paciente. Para una correcta valoración, la solicitud de los exámenes complementarios adecuados y la instauración de terapéutica correcta, debe haberse identificado el mecanismo fisiopatológico de su producción y su etiología. Ya les he dicho, yo al menos en esta materia yo les voy a exigir que me sepan diferenciar entre una disnea de tipo pulmonar y una disnea de tipo cardíaca. Por mí, suficiente. Pero cuando ya llegues a rotar o a pasar la materia de cardiología y neumología, ahí sí tienes que profundizar
e indagar en el mecanismo fisiopatológico de la producción de la disnea. La semiología, o sea, la anamnesis y examen físico, permitirá en la mayoría de los casos cumplir de manera efectiva con estos objetivos. Entonces, aquí nos hemos quedado cortos en la semiología. ¿Por qué? Porque vamos a volver a ver este tema en patología cardíaca y pulmonar, acompañado también de la mano de la cianosis. Y justamente es nuestro tema para la siguiente clase, cianosis. Entonces, mañana les mando la clase de cianosis y vamos a empezar pues con los temas del segundo parcial. Hasta aquí es nuestro tema del primer parcial. Bueno, imagino que han leído, esto solamente es un tema orientatorio y obviamente les he dado algunas claves de algunas preguntas que voy a colocar en el examen. Ojo, mucho ojo, ¿ya? En cuanto al desenvolvimiento del examen que va a comenzar a las 8 de la noche. Bueno, nos vemos en el examen. Que tengan un buen resto de la jornada, jóvenes y señoritas estudiantes.